Bienvenidos a Sabiduría de Dios. Suscríbete al canal y dale like. Descubre la verdadera clave del perdón. El peso del rencor. Pedro, con el corazón inquieto, se acercó a Jesús con una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Su voz reflejaba la duda de quien lucha entre la justicia y la misericordia, entre el deseo de hacer lo correcto y el peso de una herida que aún duele. Pedro creyó que estaba siendo generoso, pero Jesús le ofreció una perspectiva radicalmente distinta. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús no estableció un número exacto, sino que reveló que el perdón no debe tener límites porque es un reflejo del amor infinito de Dios. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando la herida sigue abierta? ¿Es el perdón un acto de debilidad o de fortaleza? Imagina a alguien que ha sido traicionado por su mejor amigo, alguien que confiaba plenamente y que sin embargo recibió la puñalada de la traición. El rencor se convierte en un peso que arrastramos, una sombra que nos persigue y que sin darnos cuenta nos ata al pasado. El rencor es una prisión invisible. Nos hace revivir una y otra vez el dolor, como si cada recuerdo volviera a abrir la herida. Nos roba la paz, nos impide avanzar, y lo peor de todo, nos envenena poco a poco. Hay quienes piensan que aferrarse al resentimiento es una forma de protegerse, una manera de asegurarse de que no volverán a ser lastimados. Sin embargo, la realidad es otra. El rencor nos hace prisioneros de quienes nos han herido. Jesús entendía esta lucha. Sabía que el perdón no es fácil, que hay heridas que parecen imposibles de sanar, pero también nos enseñó que el verdadero perdón no es olvidar el daño, sino decidir no permitir que ese daño controle nuestras vidas. Es elegir la libertad en lugar del peso del rencor. Hoy nos adentraremos en la palabra de Dios para descubrir cómo el perdón transforma vidas, libera corazones y nos acerca a la verdadera paz. Porque el perdón no es un favor que le hacemos a otros, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y así como el Evangelio nos enseña sobre el perdón, también veremos cómo el resentimiento puede llevar a consecuencias devastadoras si dejamos que nos consuma. Acompáñanos en este recorrido donde exploraremos no solo el peso del rencor, sino también su impacto en nuestras vidas y la única manera de encontrar verdadera sanidad. La dificultad de perdonar. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el perdón es un reto para los hijos de Dios. Tomemos el ejemplo de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Durante años cargó con el dolor de la traición, el abandono y la injusticia. Como humanos, es natural aferrarnos al rencor. Es como cargar una mochila llena de piedras, cada una representando una herida, palabras hirientes, actos de traición o promesas rotas. Pero en el Salmo 55, 22 se nos recuerda: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a soltar esa carga? Perdonar no significa ignorar el daño que nos han hecho ni justificarlo. Significa elegir la libertad sobre la amargura. Pero esa decisión no es sencilla. Requiere humildad, fe y la voluntad de confiar en Dios. Muchas veces queremos justicia inmediata. Queremos que el otro sufra como nosotros sufrimos. Sin embargo, el verdadero perdón no busca venganza, sino restauración. José tuvo que enfrentarse a sus hermanos años después de su traición. En ese momento, tenía el poder de castigarlos, de hacerlos pagar por lo que habían hecho. Pero en lugar de venganza, eligió misericordia. Lloró, los abrazó y les dijo: no tengan miedo, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50, 19, 20. Su historia nos muestra que el perdón es un acto de fe. Creer que Dios es justo y que Él traerá restauración en su tiempo. Si seguimos atrapados en el resentimiento, perdemos la oportunidad de vivir plenamente. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor. Pero si decidimos confiar en Dios y soltar nuestra carga, experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos dar el primer paso hacia el perdón? ¿Qué nos impide soltar esa mochila de piedras que llevamos en la espalda? En el siguiente apartado,
Exploraremos las barreras emocionales y espirituales que nos dificultan perdonar y cómo, con la ayuda de Dios, podemos derribarlas. La enseñanza de Jesús sobre el perdón. Jesús nos dio la clave del perdón en la parábola del siervo sin misericordia. Mateo 18, 23, 35. En esta historia, un rey perdonó una deuda inmensa a un siervo, pero éste, a su vez, no quiso perdonar una deuda pequeña a su compañero. La lección es clara. Así como Dios nos perdona nuestros pecados, estamos llamados a perdonar a los demás. La falta de misericordia del siervo nos muestra lo fácil que es olvidar la gracia recibida cuando nos aferramos al rencor. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo modeló con su propia vida. En la cruz, en medio del sufrimiento y la humillación, oró por aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Estas palabras nos muestran que el perdón no es un acto basado en el mérito de la otra persona, sino un reflejo del amor y la gracia de Dios en nosotros. Una historia inspiradora de perdón bíblico. La historia de José, en el libro de Génesis, es una de las más poderosas sobre el perdón. Después de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto. Cuando sus hermanos vinieron a él en busca de ayuda, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. José eligió ver el propósito de Dios en medio del dolor y ofreció un perdón que restauró a su familia. El verdadero significado del perdón. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es soltar el control que el dolor tiene sobre nuestras vidas y confiar en que Dios hará justicia. El perdón es un acto de fe, una decisión que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. Efesios 4, 32 nos dice: «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo». Cuando elegimos perdonar, reflejamos el corazón de Dios y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La verdadera clave del perdón es recordar que, así como hemos sido perdonados, también somos llamados a perdonar.